Esto es Intersecciones, un encuentro semanal para conversar sobre cultura, cine, teatro, música, eventos usuales y experiencias inusuales de los que transitamos por la ciudad. Desde New York les habla Raúl Galope. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Intersecciones. Hoy vamos a seguir sumergiéndonos en el fenómeno que rodea a la nueva versión con actores de Blancanieves. Pero en lugar de detenernos una vez más en la polémica sobre la supuesta actitud woke o pseudo progresista de Rachel Zegler, sobre lo cual ya se han vertido innumerables opiniones, quiero llevarlos hacia una reflexión que me parece más profunda y quizás más necesaria. Verán, en los últimos años hemos presenciado una especie de fijación colectiva con la literalidad de las obras clásicas, un apego casi irreductible a que todo sea exactamente igual que la versión original, ya sea la versión animada de Disney o la que creemos recordar de la tradición popular. Sin embargo, sostengo que lo esencial de los cuentos de hadas y de todo relato artístico radica en su dimensión simbólica y metafórica y en cómo se puede actualizar su mensaje a cada época. Además, existe un matiz muy interesante que a veces se nos escapa. Es completamente posible conservar la música e incluso muchos de los diálogos que conocemos y amamos, sin por ello renunciar a la posibilidad de refrescar o resignificar la historia a través de una intención renovada y de referencias metonímicas. En palabras más simples, podemos seguir cantando esa canción tan icónica o hasta escuchar la misma melodía de fondo, pero cargándola de una nueva lectura o actualizando su sentido. Durante los próximos minutos quiero compartir con ustedes mi perspectiva sobre por qué no tenemos que pensar en la fidelidad literal como el valor supremo en el arte y cómo es posible a través de pequeños detalles, comentarios o guiños metonímicos, cómo es posible lograr que una historia retome su significado más profundo y lo ponga al servicio de las preocupaciones y debates de la sociedad actual. Así que pónganse cómodos y, como siempre, gracias por acompañarme en este viaje. Como verán o habrán visto, el título es un título doble en realidad. Uno es un poco en broma y el otro es un poco en serio. Con Blancanieves, no. Ese es el título en broma. Y el título en serio, obstáculos que vienen aparejados a la literalidad. Veamos la importancia de lo simbólico y lo metafórico. Parte de lo que hace a los cuentos de hadas tan poderosos es su capa simbólica. Blancanieves contiene arquetipos muy profundos. La envidia de la madrastra, la manzana envenenada como representación de la traición y la tentación, la muerte aparente seguida del renacimiento. Estas imágenes están incrustadas en nuestro inconsciente colectivo desde hace siglos, pasando por innumerables versiones orales y escritas, antes incluso de que llegaran a los hermanos Grimm. Lo que suele pasarnos
es que confundimos la literalidad con la esencia. Por ejemplo, si cambiamos a la madrastra por un personaje que represente la misma envidia, pero con otro matiz, tal vez más sutil o más acorde a las dinámicas familiares de hoy, ¿realmente estamos destruyendo la historia? Para mí, mientras la metáfora de la envidia y la manipulación subsista de forma reconocible, no. Del mismo modo, si mantenemos la canción que todos recordamos de la versión animada, podemos utilizarla para generar una lectura nueva. Imaginemos que esa misma melodía aparece en un momento distinto al que conocemos originalmente, con un tono más sombrío o irónico, y que sus versos adquieren otro significado en la voz de la actriz. Es un detalle que no cambia la partitura literalmente, pero sí sugiere una lectura distinta, una especie de comentario metonímico sobre el poder de la nostalgia y la forma de ver a Blancanieves hoy. Las artes, en particular el cine y el teatro, están llenas de esos guiños que, al conservar un símbolo o un elemento reconocible del pasado, lo vinculan con algo distinto. Es como si dijeran: sí, esta es la Blancanieves que conoces, pero mira cuán diferente puede sonar su canción si la cantas en otro escenario y con otro gesto. Ahí radica la magia de las adaptaciones, y especialmente de aquellas que buscan actualizar una historia sin mutilar lo que la hace universal. Entonces, veamos ahora la literalidad en conflicto con la adaptación. La crítica más frecuente que se escucha es: no cambien el libreto, no cambien las canciones, no cambien las escenas. Pero recordemos que incluso la versión animada de 1937 ya fue de por sí una adaptación bastante libre del cuento de los hermanos Grimm. Estos, a su vez, habían recogido relatos orales y los habían reescrito según su criterio. ¿Por qué entonces, de pronto, queremos congelar esa versión de Blancanieves en el tiempo como si fuera un fósil intocable? Sobre todo, pensemos en la intencionalidad. No pasa nada si en la nueva película mantienen el "Someday my prince will come", esa canción que canta ella: algún día mi príncipe vendrá, que la han quitado de la versión con actores. ¿Qué tal si está tal cual? Pero al interpretarla, la protagonista le imprime un matiz de ironía o de anhelo distinto al que tuvo en 1937. Quizás en ese nuevo contexto, la canción no sea un simple suspiro de una joven que espera ser rescatada, sino más bien un comentario sobre sus propias dudas y expectativas personales. Esto es lo que algunas personas llaman una relectura o una reinterpretación de la misma canción, sin que se modifique ni una sola nota. Con los diálogos sucede algo similar. A veces bastan nuevas pausas, otros énfasis o cambios de tono para que la frase cobre un sentido diferente. Puede seguir siendo la línea clásica: espejo mágico, ¿quién es la más bella del reino? Pero si la actriz lo dice mientras se mira con desprecio o con una mezcla de inseguridad y rabia, la experiencia emocional que recibe el público es distinta. Ahí está el poder de la adaptación. No se trata únicamente de borrar y reescribir, sino de replantear los mismos elementos con una intención acorde a nuestra época. Hablemos ahora de la metonimia y el comentario dentro de la historia. Hablamos de comentarios metonímicos.
o de giros que se esconden en pequeños detalles del guión, la música o la puesta en escena. ¿A qué me refiero con esto? A utilizar elementos parciales, una frase, una melodía, un objeto, para evocar todo un universo de significados sin necesidad de decirlo abiertamente. Por ejemplo, si en un momento crucial de la película se muestra la partitura original de la canción en pantalla, como si fuera un objeto antiguo que la protagonista encuentra en un libro polvoriento, se crea un nexo con la versión de 1937. Y a la vez se podría sugerir que la heroína descubre algo heredado que puede usarse de otra manera. Eso es un guiño que invita al espectador a reinterpretar tanto el pasado como el presente. Es la fuerza de la metonimia, una parte del todo. La partitura, el libro, la imagen de la manzana, puede traer consigo la historia entera y a la vez actualizarse en nuevas lecturas. Con ello, no hace falta renunciar ni a la música ni a los diálogos icónicos. Siguen ahí, pero sirven de puente para comentar, criticar o replantear la forma en que entendemos la historia. Es en esta fusión entre lo viejo y lo nuevo, lo literal y lo simbólico, que a menudo surgen las interpretaciones más ricas y conmovedoras. ¿Por qué la fuerza simbólica no está reñida con el respeto a la tradición? Volvamos al punto principal, la supuesta traición al legado clásico. Es cierto que muchas veces las productoras, al querer modernizar una obra, toman decisiones que rompen la armonía del relato. Puede pasar que, por querer actualizar demasiado, se pierda la coherencia interna o que se introduzcan elementos que nada tienen que ver con el núcleo simbólico. Eso puede conducir a un resultado que parezca hueco o forzado. Sin embargo, no hay que confundir esa mala ejecución con la idea de que toda adaptación contemporánea es un atentado contra la tradición. En muchos casos se puede respetar profundamente la columna vertebral de la historia y a la vez ofrecer un mensaje renovado que hable de los problemas y dilemas actuales. Mantener la música original o ciertos diálogos icónicos puede ser una muestra de ese respeto. Son hilos que nos conectan directamente con la versión que llevamos en el corazón. Pero al mismo tiempo podemos cambiar sutilezas en el guión, en la ambientación o incluso en la psicología de los personajes para abrir nuevas lecturas. Pensemos en la relación entre Blancanieves y el príncipe. En 1937 la dinámica es muy simple. Ella canta soñando con él la escucha, se enamoran a primera vista, etc. En una versión actual podríamos seguir conservando la canción y el encuentro inicial, pero añadiéndoles diálogos en los que se cuestionen sus motivaciones o incluso haciendo que el príncipe respete el espacio de la protagonista antes de intervenir, matizando la relación con un sentido de igualdad. Es un detalle que, sumado a la metonimia de la misma canción, puede cambiar la lectura de la película sin destruir la tradición. Hablemos ahora de la intención creativa y el contexto sociocultural. Ese es otro aspecto crucial, el contexto. En 1937 la animación era una novedad impresionante y Disney marcó un antes y un después.
la mentalidad de la época, el rol de la mujer en la sociedad y el público al que iba dirigida la película han cambiado mucho desde entonces. Negar estas transformaciones y querer congelar la obra para siempre en un estado idealizado no es realista. La tarea de quienes hacen cine o teatro hoy es dialogar con ese legado, porque es innegable el poder simbólico de Blancanieves, pero también las inquietudes contemporáneas han cambiado y ese diálogo debe incorporarlas. ¿Qué le hablamos a una nueva generación que crece con la conciencia de la diversidad, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental? ¿Cómo recontextualizamos la figura de la madrastra que puede encarnar tanto la tiranía como la ansiedad social por la perfección estética en la era de las redes? Muchos fans reclaman que los creadores respeten la obra original, pero el respeto no tiene por qué ser sinónimo de inmovilidad. Respetar también puede significar revivir la fuerza simbólica del cuento y aplicarla a nuestra realidad presente. Y de hecho, a veces conservar elementos literales como la banda sonora, ciertas líneas de diálogo, los nombres, es la mejor manera de honrar la tradición, siempre y cuando se mantenga coherencia con la nueva propuesta. En este caso, por ejemplo, la banda sonora de la nueva versión con actores de este año 2025 mantiene solo 3 canciones originales: el Hi-Ho de los Enanos, Silbando al Trabajar y la canción Tonta. Y luego se incorporan nuevas canciones que estéticamente no respetan absolutamente nada la tradición musical del original. Y además es como que están en choque con esas 3 canciones que se preservaron. Entonces, veamos ahora algunos ejemplos de reinterpretación exitosas, ya que, según el consenso popular, la Blancanieves 2025 no ha sido una de ellas. Pero bien podríamos ejemplificar y dar muchos ejemplos de reinterpretaciones que han funcionado al mantener la música o los diálogos originales y al mismo tiempo han logrado modernizar el mensaje. Si piensan en las adaptaciones teatrales de Shakespeare, se darán cuenta de que en ocasiones se conserva el texto en verso tal cual, pero se cambian los vestuarios, la época o la puesta en escena para situar la obra en un contexto futurista o en medio de un conflicto bélico contemporáneo. En la ópera, muchos directores mantienen la partitura y la letra originales ambas, porque es sagrada para los amantes de la música, pero diseñan escenografías que dialogan con problemas actuales, como la migración o la crisis medioambiental. El texto se mantiene en su idioma original, pero el subtexto cobra vida nueva gracias a la disposición de los personajes, la iluminación y otros recursos escénicos. Ese comentario o esa metonimia con la realidad moderna hace que la audiencia sienta que la obra sigue viva y vibrante. Lo mismo puede aplicarse a Blancanieves. La canción clásica, los diálogos que millones de personas saben de memoria, pueden seguir ahí como hilos conductores, mientras el director o la directora introduce detalles que, sin romper la magia, refresquen la reflexión. Así que, la próxima vez que veamos una nueva versión de un clásico, preguntémonos: ¿están destruyendo su esencia o la están potenciando con un matiz distinto? ¿Realmente han renunciado a la música y a los diálogos originales o los están usando con una nueva intención? Y ya para llegar a una reflexión final hacia dónde mirar,
Creo que hemos llegado a este final de episodio con una pequeña o gran reflexión. Y es esta invitación que les hago, que en lugar de caer en la dicotomía de adaptación moderna versus fidelidad ciega, revisemos en qué medida la adaptación logra rescatar el poder simbólico de Blancanieves. Conserva esa lucha eterna entre la ingenuidad y la maldad, entre la luz y la sombra, entre el amor y la envidia. Consigue transmitir las emociones y los aprendizajes esenciales de la historia para un público de hoy. Y sobre todo, sabe jugar con sus referencias a la versión animada, la canción, los diálogos, los objetos icónicos, para que la nostalgia se convierta en algo renovador en vez de un ejercicio repetitivo, o sea, un simple ejercicio de repetición. Cuando una película o una obra de teatro son capaces de hacer eso, no sentimos que nos han arrebatado el recuerdo, sino que nos lo devuelven con una lectura nueva, casi como un regalo con un envoltorio diferente. Y cuando el cambio se hace de manera forzada o puramente comercial, lo notamos. Quizás la discusión debería centrarse ahí, en la intencionalidad y en la calidad de la reinterpretación, más que en la supuesta traición a la literalidad. Así concluye nuestro episodio de hoy, dedicado a reflexionar sobre la controversia en torno a la nueva Blancanieves y sobre todo a replantear la dicotomía entre literalidad y actualización simbólica. Mi propuesta es clara. No se trata de borrar la música o los diálogos originales. Estos pueden mantenerse y servir de lazo afectivo con la versión clásica. Lo decisivo es cómo se los utiliza para tejer un comentario más amplio sobre la cultura contemporánea. En última instancia, los cuentos de hada han perdurado porque se reinventan una y otra vez. Y cada adaptación deja su propia huella en la memoria colectiva. Si logramos entender que las historias necesitan adaptarse sin perder su simbolismo, podremos disfrutar tanto de la magia tradicional como de las nuevas miradas que están por venir. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si les gustó este episodio, pueden compartirlo con sus amigos, dejarnos sus comentarios y seguirnos en redes sociales. Los espero en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando la forma en que el arte, los relatos y la cultura se entrelazan para hacernos vibrar en nuestro tiempo presente. Pero antes nos vamos con un tema musical. Se trata de Hello and Good Morning a cargo de Liberty. Hasta la próxima.
Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.